Muy buenos días, queridos amigos o hermanos, los que puedan estar reunidos en este momento para estar estudiando la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos basados en la epístola que Pablo le escribe a Tito. Es una carta muy corta, contiene solamente tres capítulos y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de varios domingos. Vamos a tener un momentito de oración para justamente encomendar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos agradecer, oh Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú nos has salvado, nos has dado la vida eterna y junto con esta nueva vida en Cristo tenemos una nueva oportunidad de poder crecer, de poder desarrollarnos de una manera que te podamos agradar a ti. Por eso, Señor, es que abrimos tu palabra, porque sabemos que en ella encontramos la enseñanza y el alimento que va a dar crecimiento a nuestra vida espiritual. Por eso te pedimos que tú abras nuestra mente, dispongas nuestra voluntad, nuestro corazón, para obedecer, para descubrir, para escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti y de qué es lo que tú quieres, Señor, en cuanto a nuestras vidas. Dejamos este tiempo y este estudio de esta hermosa carta en tus manos, para que tú, domingo a domingo, nos vayas enseñando, Señor, tu palabra. Oramos a ti y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Padre. Muy bien, comenzamos con esta epístola justamente a Tito. Esta es una de las cartas pastorales que el apóstol Pablo justamente escribe. Junto con Tito, Pablo había escrito otra carta pastoral a Timoteo. ¿Por qué se la denominan epístolas pastorales o cartas pastorales? Pablo nos tiene acostumbrado en sus escritos a dirigir justamente su enseñanza, sus cartas, a grupos de creyentes, a iglesias que estaban justamente en distintas ciudades. Es por ejemplo que tenemos Efesios, que fue dirigida a los hermanos o a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Lo mismo Corintios, que fueron dos cartas que se escribieron a esta iglesia que estaba justamente en la ciudad de Corinto. Y así tenemos el resto de las cartas, la mayoría de las cartas, Pablo las está escribiendo a las iglesias que se encontraban en distintas ciudades. Pero esta se la denomina epístolas pastorales junto con Timoteo, porque justamente ahora el objetivo de Pablo no es dirigir su carta a la iglesia en general, sino a los líderes o al pastor de esa iglesia. Por eso se denomina epístola pastoral. Como les decía, Pablo escribe en su etapa ya casi final de su vida. Podríamos ubicarlas cronológicamente a estas cartas ya en la etapa final de la vida de Pablo. Primero escribió Primera Timoteo, esa epístola pastoral, fue en el año 61 después de Cristo. Un añito después o varios meses después, en el 62 después de Cristo, se escribe justamente Tito. Y después pasa un lapso de tiempo, como de 2 años más, porque en el 64 escribe Segunda a Timoteo, donde él ya ahí ve de que el tiempo de su partida está cercano y es prácticamente una carta ya de despedida. Encontramos entonces de esta manera ubicada cronológicamente, digamos, esta carta, esta epístola de Tito. Entre Primera Timoteo y Tito encontramos que hay cierta similitud en estas dos cartas, porque justamente, como decíamos recién, se escribieron prácticamente muy cerquita, hubo meses de diferencia entre un escrito y otro. El propósito, el objetivo que Pablo tenía en su mente era el mismo, de dejar justamente a estos pastores, a estos líderes cristianos que eran sus hijos espirituales, pero que justamente iban a estar continuando su obra, su tarea, les iba a dejar estas herramientas finales. Por eso Pablo le escribe directamente a ellos, a Timoteo y a Tito.
Hoy nos abocamos justamente a Tito. Comparando estas dos cartas, vemos de que hay una diferencia en cuanto al escrito de Timoteo y de Tito. Pablo siempre estuvo desarrollando parte de doctrina y parte de vida cristiana, parte de práctica. En Timoteo encontramos justamente esta repetición, encontramos varios temas doctrinales, el desarrollo de ellos, y encontramos vida cristiana también. Pero esto es lo que nos diferencia con Tito. En Tito no encontramos muchas doctrinas, por lo menos desarrolladas. Sí encontramos más énfasis que Pablo hace a la vida cristiana. Simplemente menciona, Pablo da como algunos títulos de temas doctrinales, pero no los desarrolla como los hizo en otras cartas. Yo creo que esto puede haber sido porque Pablo confiaba plenamente en el conocimiento y la capacidad, el crecimiento y la madurez espiritual que ya tenía hasta este momento Tito, su hijo espiritual. Él lo había visto crecer, él lo había discipulado, él lo había aconsejado, él había invertido tiempo en la vida justamente de Tito. Por eso llega a esta altura, donde Pablo creo que obvia enseñarle, sino solamente recordarle, a través de nombrar solamente algunas doctrinas, pero se va a enfocar más en la vida cristiana que hacía falta en ese momento en la iglesia en la cual él estaba cumpliendo su ministerio. Es así un poquito que nos introducimos a este libro de Tito. Pero, ¿cómo podemos llegar a entender un poquito más acerca de Tito? Fuera de este libro de 3 capítulos, ¿qué más podemos conocer? ¿Qué más la Escritura nos habla acerca de Tito? Realmente es muy poquita las referencias, las otras referencias en las que se menciona acerca de Tito. Pero las pocas apariciones que encontramos justamente de la persona de Tito nos van a llevar a reflexionar en detalles que son importantes para resaltar. Por eso nos vamos a introducir en esto, en cómo era Tito, y luego vamos a ver cómo era Creta, para que con estas dos ideas generales y cabales podamos llegar a entender mejor lo que se escribe justamente en esta epístola. Tito, podemos decir en primer lugar, porque lo dice Gálatas 2:3, que Tito era de origen griego. Era de origen griego. Y este es un detalle importante y que lo resalta justamente Pablo aquí. Vemos de que los líderes del pueblo de Israel, siempre fueron judíos. Si vamos al Antiguo Testamento y repasamos, Dios siempre habló a su pueblo a través de líderes judíos. Y en el tiempo justamente del Señor Jesús, sobre todo este tiempo de la iglesia que se estaba formando en el libro de los Hechos, vemos de que los apóstoles eran todos judíos. Vemos de que los discípulos eran judíos también. El mensaje había sido destinado y predicado a los judíos en primer lugar. Ahora estaba comenzando a abrirse justamente el evangelio hacia los gentiles. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí nos encontramos frente al primer líder, yo diría, al primer líder pero gentil, que no pertenecía al pueblo de Israel. Aún Timoteo, a quien le escribe la otra epístola pastoral, él sí era judío, porque tenía una ascendencia justamente judía. Ahí en el libro de los Hechos se nos habla que su madre era judía, pero de Tito se nos habla de que era griego. Entonces acá encontramos identificado, era el primer líder en la iglesia que era judío. Esto era una responsabilidad muy grande, la que Pablo tenía, de transmitir el conocimiento de la doctrina, entregar la doctrina al cuidado de un gentil. Pero sin lugar a duda, Tito había mostrado capacidades para que Pablo confiara en él esta verdad. El libro de los Hechos relata justamente acerca de la vida de la primera iglesia. Relata acerca de los viajes misioneros y la vida de Pablo. Pero no se menciona en ningún lugar del libro de los Hechos a Tito. Y saben,
Tito está ausente ante los ojos de Lucas. Por lo menos Lucas no registra nada de él. Pero ¿saben quién lo presenta como un protagonista importante en el tiempo de la iglesia primitiva? Esto lo presenta Pablo a través de algunos comentarios que él deja en distintas cartas. Nos hace ver justamente de que Tito estaba. Tito, o mejor dicho, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, es como que muestra todos los artistas, por decir, que estuvieron sobre el escenario, participando en la vida de la iglesia. Pero Pablo lo presenta a Tito como también presente, pero quizás trabajando tras la escena, sin ser visto en el escenario, pero el trabajo que hizo Tito es formidable. Lo vamos a ir descubriendo. Por eso entramos ahora a conocer algo más de Tito. ¿Quién era Tito? Para esto yo busqué de resumir la vida de Tito en fechas importantes que se mencionan en la Escritura. Podemos destacar una primera fecha para tener en cuenta, a quienes les gusta anotar esto. En el año 46 después de Cristo, allí Pablo hace su primer viaje misionero. Encontramos justamente registrado en el libro de los Hechos. El primer viaje misionero de Pablo, bueno, fue en esta fecha. Y el segundo viaje misionero de Pablo fue en el año 50 después de Cristo. De esto se nos habla Hechos 15, casi al final, se nos menciona de este propósito de Pablo de invitarlo a Bernabé a volver a visitar a los hermanos para saber cómo están, para confirmar su fe. Pero el segundo viaje dijimos que fue en el año 50. Pero en el año 49, sucede algo muy importante en Jerusalén. Se lleva a cabo el concilio de Jerusalén. Ahora, se calcula que Tito, escuchó el Evangelio y se convirtió al cristianismo por predicación de Pablo. Y esto quizás sucedió durante el primer viaje misionero de Pablo o antes de realizar su primer viaje misionero. ¿Por qué? Porque, como les dije, el primer viaje fue en el año 46, pero después del año 49 vemos de que Tito participa de este concilio de Jerusalén. Si leemos el libro de los Hechos, capítulo 15, Lucas no lo menciona justamente, habla de que Pablo y Bernabé fueron justamente a Jerusalén. En ese concilio de Jerusalén se iba a tratar un tema que era un conflicto. Había un problema doctrinal en la iglesia primitiva. Entonces se reúnen justamente Pablo, Bernabé, se reúne con los ancianos, con los fariseos cristianos que estaban allí y van a tratar justamente junto con los apóstoles, van a tratar acerca de este tema. Esto que estaba causando un conflicto en la iglesia primitiva. Y Pablo hace referencia a este viaje también que hace justamente a Jerusalén, al concilio de Jerusalén. Y fíjense en Gálatas 2, versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fíjense, hacen referencia a lo mismo. Lucas no lo menciona, pero aquí Pablo lo asegura. Llevé también conmigo a Tito. Subimos con Bernabé, pero fue también conmigo Tito. Esta era una reunión muy importante. Era una reunión, podríamos decir, de las actuales de hoy, era una reunión de ancianos. Y de ancianos de categoría, donde se iban a reunir los apóstoles, como les decía, los ancianos, Pablo y Bernabé, estos grandes misioneros, a charlar un tema y discutir un tema y acordar un tema que estaba siendo un problema, un conflicto. Y lo lleva a esa reunión de ancianos, a esta conferencia de ancianos, lo lleva a Tito. Y bueno, si Tito había recibido a Cristo en el primer viaje misionero de Pablo, lo habrá hecho entonces en el 46, en el 47 después de Cristo.
y el concilio de Jerusalén, que fue en el 49, Tito podríamos decir que tenía entre 2 a 3 años de cristiano. Pero ¿por qué Pablo lo lleva? Yo creo que Pablo estaba viendo ya en Tito ciertas aptitudes, características de un líder. Entonces comienza a foguearlo, comienza a acercarlo a justamente este ambiente que le iba a ayudar a él a formarse en el liderazgo. Por eso lo lleva para que participe, quizás para que escuche, para que sea testigo de los temas, cómo se tratan, de los acuerdos, a cómo se llega, y que se rodee justamente de estas autoridades cristianas que habían en la iglesia. Entonces Tito participa justamente en el concilio de Jerusalén. Después podemos tener en cuenta otra fecha, el 55 después de Cristo. Yo creo que esa es una fecha también importante en la vida de Tito. ¿Por qué? Porque es la fecha en la que se escribe 2 Corintios. Y saben, allí en 2 Corintios Pablo lo menciona repetidas veces a Tito. No vamos a leer los pasajes, pero se los voy a dar por si usted los quiere corroborar. En 2 Corintios 7, el versículo 6, 13 y 14, allí se menciona a Tito. También lo encontramos en el siguiente capítulo, 2 Corintios 8, el versículo 6, el 16 y el 23, también se lo menciona justamente allí a Tito. Y el que sí voy a leer es 2 Corintios 12, 18, que allí dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Fíjense lo que asegura justamente Pablo acerca de la persona de Tito. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo confiaba plenamente en Tito. Sabía que tenía el mismo espíritu que él. Y cuando habla de espíritu, aquí está con minúscula, no se refiere al Espíritu Santo, que estaba en un judío como era Pablo y que estaba en un gentil como era Tito. No se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere al fervor, a la actitud que él tomaba hacia el ministerio, esa motivación que él tenía para servir a Dios. Entonces es mencionado Pablo aquí en esta carta de Corintios, 2 Corintios, porque Pablo justamente lo había dejado, lo había enviado a Tito a que pastoree justamente esta iglesia, a que permanezca en esta iglesia. Y nosotros podemos recordar que esta iglesia era una iglesia conflictiva, era una iglesia que tenía grandes problemas. Vamos a recordar algunos de esos problemas. Esto los vamos a encontrar en 1 Corintios. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Desde el versículo 11 al 13, allí se habla de que habían pasado por la iglesia de Corinto varios líderes. Había pasado Pedro, Pablo, Apolos, y esto es como que a los cristianos, a la iglesia de Corinto, los había llevado a identificarse con el liderazgo, las enseñanzas de algunos de estos hombres de Dios. Al punto que ellos decían: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, y se había dividido justamente la iglesia. A esto se suma 1 Corintios 5.1, algo tan grave, incesto, en donde uno de los miembros de la iglesia tenía también a su madrastra, podemos decir, que la había tomado. Fíjense, vamos a leerlo bien para no confundir. 1 Corintios 5.1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Después podemos leer también en 1 Corintios 6, 9 al 11, hay una lista de hombres que habían sido transformados. Dice: y esto erais alguno, y ahí habla de estafadores, habla de afeminados, hablan de los que se echan con varones, o sea, homosexuales.
habla de idólatras y dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido justificados, santificados, perdonados. Sí, pero este era parte del pasado que tenían los hermanos allí justamente en Corinto. No era muy fácil recuperar a estos hermanos que habían tenido toda esa carga de su vida anterior tan lejos de Dios. Pero Tito es enviado justamente para restablecer las vidas, para animar las vidas y conducir a una vida de santidad a estos hermanos que tenían un pasado tan dificultoso. Bueno, después seguimos leyendo en 1 Corintios 11 el desorden que había en la cena del Señor, y ellos dicen que despreciaban justamente a la iglesia de Dios y a los hermanos, y avergonzaban a los que tenían poco, dice allí. Es decir, se había dividido la iglesia entre los hermanos que tenían mucho y los hermanos que tenían poco. Otra división más que había en esta iglesia. Y a esto podemos sumar 2 Corintios 12, el versículo 21. 2 Corintios 12, 21. Esto habla del propósito de Pablo de poder ir a visitar justamente a los corintios. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice Pablo, voy a llorar por aquellos que, dándose cuenta de su pecado, no se han arrepentido. Eran creyentes, pero no se habían arrepentido. Era otra situación difícil. Yo creo que es más fácil hablar a un inconverso no arrepentido que a un creyente que no quiere arrepentirse. Esta era la iglesia a la cual Tito es justamente enviado. Realmente pasó de conflictos en conflictos. Estuvo presente en el Concilio de Jerusalén con ese tema conflictivo, que se trataba acerca de la circuncisión, si debían ser circuncidados los judíos y los gentiles que formaban parte de la iglesia. Ese era el tema que se discutía. Después, Tito estuvo en la iglesia de Corinto, en una iglesia muy complicada. Y ahora lo vamos a ver justamente en esta iglesia en Creta. Cuando Pablo lo deja justamente a Timoteo aquí en Creta, porque ahí en Tito dice, por esta causa te dejé en Creta. Aparentemente Pablo lo acompaña o estaba con Pablo hasta que Pablo lo deja justamente a Tito en Creta. Bueno, ¿cuándo Pablo anduvo por Creta? ¿Hay algún registro en cuanto a esto? Solamente se habla en Hechos 27, cuando él es llevado ya para ser juzgado finalmente a Roma. Él pidió ir justamente al César, y en ese viaje que se hacía hacia allá, pasan justamente por Creta. Fíjense acá, Hechos capítulo 27, versículo 7, dice, navegando muchos días de espacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. Después el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y después, si uno sigue leyendo, ve de que continúan viaje, porque simplemente Creta era un punto nomás de aparente descanso, y era el punto más corto para poder ir a Roma. Era muy largo ir por tierra, entonces cortaban camino por el mar. Y frenaban para cargar quizás sus combustibles, sus víveres en Creta. Pero esto lo hicieron solamente muy rápido y continúan viaje justamente para Roma. Aparentemente por esa prisa que Pablo tenía, que lo llevaban a él preso hacia Roma, es que a lo mejor en ese viaje lo estaba acompañando Tito también. Por eso cuando llegan a la isla de Creta, Pablo dice, te voy a dejar acá, vos bájate, yo tengo que continuar hacia Roma, pero quédate acá y te vas a encargar justamente de los hermanos de aquí de Creta.
No sé de qué manera Pablo habría antes acercado el Evangelio a esta isla. No tenemos un registro bíblico, pero lo cierto es que Pablo lo deja a Tito porque ya había una iglesia que necesitaba ser instruida en estas cosas específicas. Por eso, bueno, vamos a ver ahora de Creta, que era una ciudad bastante complicada, con varios problemas graves. Y Tito, que estaba ya formado en los conflictos, en las situaciones complicadas, era el joven ideal, era el líder ideal para quedarse justamente para fortalecer y acompañar a estos hermanos en Creta. Vamos a ver cómo era Creta. Bueno, podemos decir que Creta, esta isla, estaba dividida en 4 ciudades principales. En líneas generales, Creta eran 4 grandes ciudades y todas independientes una de otra. Se gobernaban por leyes independientes. Cosas que se prohibían en una ciudad, uno iba a la otra y estaban liberadas. Y lo que en el otro estaba liberado, en este estaba prohibido. Manejaban cada uno sus leyes, tenían leyes muy distintas. Había también mucha mitología y tradición griega. Esta isla pertenecía, bueno, al imperio romano, y Roma justamente estaba acostumbrado a esto, a permitir justamente las mitologías, las tradiciones griegas. Es más, se dice que aquí en esta isla de Creta nació Zeus, que era uno de los dioses. Y ellos sentían orgullo por esto, por saber de que su dios había nacido, que Zeus había nacido justamente allí en la isla de Creta. Y sobre Zeus había muchas historias y muchas mitologías que hablaban de su carácter, pero revelaban que su carácter era inmoral. Dice que él era muy mentiroso, dice que mentía a las mujeres, engañaba a las mujeres para su propio placer. Así que imagínense, si así era el Dios de ellos, sus seguidores eran igual. Fíjense allí en Tito, las historias que se contaban justamente de Zeus eran de que era mentiroso. Por eso los cretenses, ¿cómo eran? Dice Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo estas cosas. Fíjense cómo caracteriza este ciudadano de Creta a sus propios conciudadanos. Dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Fíjense, es que ellos hacían honor a su Dios. Zeus era así, era un dios inmoral y la ciudad de Creta eran inmorales. Ellos engañaban a las mujeres y andaban justamente en una vida desordenada con las mujeres. Y esto lo hacía el dios Zeus y lo hacían justamente sus seguidores también. Imitaban justamente a su dios. Así era Creta. Pero entramos justamente al libro de Tito. Y tenemos que ver cuál es el objetivo principal de Pablo. Ante esta ciudad tan desordenada, tan mentirosa, con tanta inmoralidad, ¿cómo iban a poder los creyentes allí en Creta llegar a ser luz en medio de una sociedad con tantas tinieblas? Entonces allí Pablo justamente se va a abocar a eso. Cómo ellos iban a poder recuperar esa luz, cómo ellos iban a poder brillar en medio de una sociedad que justamente estaba muy corrompida, estaba en completas tinieblas. Cómo ser luz en medio de las tinieblas. Y esto también nos lleva a pensar hoy en nosotros. Si miramos nuestra sociedad, vamos a ver de que hay tinieblas, hay inmoralidad, hay mentira, hay ocio, como dice aquí, hay glotonería, hay fiestas en las que hay exceso de bebida y de comida. Encontramos que la sociedad nuestra no es muy diferente a la de Creta. Se vive en la inmundicia, en los deseos mundanos, como dice el 2:12. Entonces, ¿cómo nosotros también hoy en día podemos llegar a ser luz en medio de una sociedad en tinieblas?
Bueno, eso lo vamos a descubrir aquí Pablo. Pablo va a buscar de dar tres órdenes, va a buscar de producir un orden en tres áreas. Fíjense, acá hay un versículo, vamos a ver un bosquejo que tiene un versículo clave. Para mí el versículo clave de Tito es el 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Corrigieses. Esa es la palabra clave. Aquí está el versículo clave. Corregir. Y esto habla de ordenar. ¿Cuáles eran las cosas que debía ordenar? Bueno, en el capítulo 1 vamos a encontrar, y lo van a desarrollar otros hermanos, vamos a encontrar de que aquí el orden es en la iglesia, es el orden del liderazgo. En el capítulo 2 vamos a encontrar de que el orden que Pablo establece y que busca ordenar es en el hogar. Por eso va a hablar aquí en el capítulo 2, versículo 2, dice que los ancianos, versículo 3, las ancianas, el 4, las mujeres jóvenes, el 6, los hombres, los varones jóvenes. Y después dice el versículo 9, exhorta a los siervos. Ahí va a hablar acerca justamente del hogar. Va a hablar de los hermanos y de las hermanas mayores y de los jóvenes, varones y mujeres, cómo debían ser justamente ellos. Fíjense esta palabra que sean, va a hablar de cada uno, de los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes mujeres y los jóvenes varones, va a hablar que sean. Es una palabrita que ustedes la van a encontrar allí, porque esa es la esencia, descubrir quién soy. Pablo les quería confrontar con esto. ¿Quiénes son ustedes? Los hermanos mayores y los jóvenes han identificado quiénes son. Pablo dice que sean, identifiquen quiénes son. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes quién soy? ¿Quién soy en realidad? Y cuando hablo de quién soy no me estoy refiriendo a qué estudio, o qué cargo tengo, o a qué me dedico, o qué hago, sino a quién soy en mi persona. A esto los quería llevar Pablo, a que ellos corrijan en su propia vida, en su vida familiar, quiénes eran ellos en su persona, en su interior. ¿Para qué? Para que después el capítulo 3 podríamos hablar del orden en la sociedad. Habiendo un liderazgo ordenado en el capítulo 1, habiendo un hogar cristiano ordenado, eso va a ayudar y va a influenciar en la sociedad, para que la sociedad pueda organizarse, ordenarse, por la influencia de hogares y de líderes cristianos espirituales. Hasta aquí vamos a llegar y solamente vamos a ver lo que realmente nos tocaba ver a nosotros, el versículo 1 hasta el 4. Y lo vamos a ver rápidamente porque no hay mucho para decir sobre esto, pero sí recalcar algo. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí encontramos que es la primera vez que Pablo se presenta como siervo de Dios, pero muchas otras veces y en todas las otras veces lo hizo como apóstol de Jesucristo. ¿Pero por qué utiliza únicamente siervo de Dios? ¿A qué se refería? Esta palabra siervo de Dios, se está identificando con todos los líderes anterior a él que habían surgido en el pueblo de Israel. Fíjense, Moisés era un siervo de Dios, dice la Escritura que era un siervo de Dios. Josué era un siervo de Dios. De los profetas se dicen que eran siervos de Dios. Aún los apóstoles eran siervos de Dios. Y aquí Pablo dice: yo soy siervo de Dios, vengo de aquella dinastía de líderes, porque él va a hacer notar justamente la autoridad que tiene para justamente dejar esta posta de que él veía que el tiempo de su partida estaba muy cerca, pero que veía a estos líderes, como eran Timoteo y como era Tito, justamente que continuaran este liderazgo. Y le dice: muchachos, esto de ser siervo de Dios es una dinastía que viene de hace mucho tiempo y ahora va a recaer sobre ustedes, pero la tengo yo, y él va a poner el peso de su autoridad. Él era un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad.
Aquí Pablo justamente va a contrastar y decir que el conocimiento de la verdad lleva una vida de piedad. El conocimiento de la verdad lleva a la piedad, siendo que aquí esta ciudad de Creta era todo lo contrario. Ellos seguían la mentira de Zeus, no seguían la verdad, conocían la mentira y eso los llevaba a una vida de impiedad, como dice el 2.12. Pero aquel que conoce la verdad y sigue la verdad, el conocer la verdad los lleva a una vida de piedad. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Ellos tenían una vida distinta. La vida de Dios estaba en ellos. Dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Que no miente, fíjense cómo resalta esto. Dice que prometió Dios esta vida eterna, la cual Dios, que no miente. Este Dios, el Elohim, no miente. Es distinto a Zeus, que sí mentía y engañaba. Acá contrasta en esta introducción Pablo cómo era ese verdadero Dios comparado con el Dios de la ciudad de Creta. Y el versículo 4 ahí confirma justamente de que Tito era un hijo espiritual de Pablo. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta aquí solamente la explicación. Y quisiera que nos quedemos reflexionando solamente en dos preguntas que yo las escribí aquí. Permítanme leerlas. Como conclusión, Tito estaba dispuesto a ayudar donde había conflictos. Vimos cómo Tito participó en distintas situaciones conflictivas. Ahora, ¿qué actitud tomo yo frente al conflicto que veo en otros? ¿Qué actitud tomo yo? Los conflictos es algo que buscamos de rechazar, pero Tito se involucró. Tito se comprometió, estuvo dispuesto a ayudar en medio del conflicto. ¿Cuál es la actitud que hoy tomamos nosotros si vemos una iglesia que está con conflictos? ¿Qué actitud tomamos si vemos que dos hermanos están con un conflicto? ¿Qué actitud tomamos si vemos un hogar con conflicto? Si vemos a nuestro hijo con conflicto. ¿Me involucro mucho, poco o nada? Segunda pregunta para reflexionar. Dios utiliza líderes espirituales y hogares espirituales para que den luz a una sociedad en tinieblas. Ahora, si Dios utiliza líderes y hogares para dar luz a su entorno, bueno, tengo que preguntarme, ¿cómo es mi liderazgo? ¿Estoy siendo un líder quizás de una iglesia, un líder de mi hogar? ¿Estoy siendo líder de los jóvenes, de los adolescentes o de los niños? ¿Cómo es mi liderazgo? ¿Es un liderazgo espiritual que está poniendo luz justamente en mi entorno? ¿Cómo es mi hogar? Mi hogar es espiritual, es luz y que puede estar dando justamente luz a mi entorno. Es la manera de poder influenciar en una sociedad que vive en tinieblas, habiendo un liderazgo espiritual y un hogar espiritual. Que Dios bendiga su palabra.